¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ángela Aroca. ¿Cuántos años tiene? Tengo 28 años. ¿En dónde nació? Nací en Popayán. ¿Y en dónde vive actualmente? Actualmente vivo por Comuneros. Ya. O sea, aquí en Popayán. Sí. ¿Quiénes conforman su entorno familiar? Mi entorno familiar. Soy hija única del segundo matrimonio de mi madre. Actualmente convivo con los 4 hermanos solteros que tengo, pero en total somos 7. Ya. ¿Y cómo es su relación con cada una de esas personas con las que convive? Excelente, muy, muy buena. Si me fuera a presentar a sus amigos y amigas, ¿qué me contaría de ellos, de ellas? ¿Cómo son? ¿Cuáles son los espacios en que habita con ellos, con ellas? Bueno, divido mi círculo social en 2. Tengo amigos heterosexuales y tengo amigos homosexuales. Con amistades basadas en años. No suelo tener matrimonios amistosos, sino que construyo amistades ya de mucho tiempo. Me desenvuelvo con ellos en espacios de un café, conversar, hablar. Parto de amistades bastante objetivas, constructivas, críticas. Muy poco, si es de compartir un espacio de rumba, tragos, se comparte, pero siempre intento trascender de eso tan básico que nosotros generalizamos como una amistad. ¿Y qué temas suelen conversar? Trabajo, la verdad. Tengo un grupo de mis amigas de la universidad con las cuales disfruto y vivo muchos instantes. Y compartimos trabajo, compartimos algunos tragos, locuras, hablamos de amor, de sexo, de condiciones. De mis 5 amigas somos 2 que somos homosexuales. Entonces deliberamos diferencias, deliberamos cómo son sus relaciones hetero y cómo son nuestras relaciones. Hacemos espacios bastante constructivos, diría yo. ¿Cómo ha sido su historia laboral? Desde su primer trabajo hasta ahora. ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo ha sido esa dinámica? ¿Has sentido algún tipo, digamos, o sea, hay una diferencia, se establece una diferenciación, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, mis amigas o mi entorno hetero y mi entorno homo, ¿sí? Esos entornos se generan también en el trabajo, o sea, o has sentido algún tipo de discriminación, o cómo has sentido que es esa dinámica laboral frente a la tendencia o a la opción que tiene. Bueno, cuando yo empecé laboralmente, empecé desde el trabajo social, que es el área que me gusta mucho. Creo que es un área bastante abierta en diferentes contextos. Me sentía un poco más tranquila e identificada por el trabajo mismo que se hace con la comunidad. Hoy por hoy me siento un poco limitada en el área en el cual me desenvuelvo ahora, porque es un área educativa donde se trabaja con niños, niñas, adolescentes, y con bajo un marco de personas un tanto muy retrógradas aún, ¿verdad? Porque trabajo en una zona rural. Entonces, aún existe el rechazo, aún existe la estigmatización, aún existe esa influencia que puedes generarle al otro. En este caso, lo que yo le puedo generar a los estudiantes, si ellos llegasen a saber mi condición, lo mismo mis compañeros de trabajo. Entonces, por ahora no, ante ellos no he podido manejar mi condición con un libre albedrío, la verdad. Es bastante prudente, muy discreto, no porque quizás sienta pena, sino por mi misma estabilidad laboral, mi misma salud mental, al ser cuestionada, criticada o porque no juzgada frente a cuestiones de pronto que se manifiestan en los o en las estudiantes. Entonces en este campo ahora sí me siento un poco limitada. Y obviamente porque he identificado que cuando yo era universitaria la visión es muy
muy diferente, porque eres estudiante, entonces tienes una visión un poco loca de vivir el aquí y el ahora, ¿verdad? Mientras que cuando tú ya estás en el campo profesional ya tienes que limitar cómo son tus comportamientos en determinados lugares, con determinadas personas. Ya empiezas a identificar de que ya no solo tienes que partir de tus derechos hacia el respeto que te mereces, sino también hacia tu deber de respetar al otro que no es. Entonces, pero sí, yo diría que para concluir en mi situación laboral de ahora es un tanto muy discreta, bastante prudente, diría yo. Pero es más por cuestiones externas que Sí. por cuestiones Sí, porque la personales. verdad es que en mi núcleo familiar, mi círculo social, todo mundo sabe quién es Ángela y cuál es su orientación, pero no todas las personas tienen la misma receptividad que otras. Entonces, lo hago más realmente por no someterme a cuestionamientos que pueden llegar a ser para mí un poco absurdos, partiendo de esa limitación de pensamiento que se tiene hoy por hoy, y más como lo manifesté ahora, en el gremio docente todavía existe bastante sesgo frente a ese tema. Si fuera a escribir una novela, ¿qué diría o qué escribiría de su vida? ¿Por qué? De mi vida. Ajá. Pues la verdad, yo partiría de mi raíz acerca de el valorar el tiempo y el espacio hacia otras personas. Parto de una pérdida bastante grande que tuve, donde mi vida se parte en dos, y es la pérdida de mi madre. Entonces, ¿cómo influye esa pérdida para yo automáticamente en mi emocionabilidad ser un poco dependiente, por ejemplo? He identificado que en algún tiempo emocionalmente fui dependiente de otra persona por ese vacío. Entonces creo que me orientaría a escribir frente a eso y frente a la importancia que algunas personas dejan en tu vida y la marca que dejan en ella, y el cómo se puede manifestar un antes y un después de esa presencia o de esa ausencia. ¿Qué omitiría en esa novela? ¿Qué omitiría? A mi padre. ¿Por qué? Lo omitiría porque la verdad no ha sido una parte constructiva para mi vida. Creo que ese es el único punto negativo que tengo, por muchas cuestiones, yo creo que por abandono. Creo que desde que muere mi madre, automáticamente a mis 17 años empecé a ser muy independiente, empiezo a construir para con mis hermanos mi orientación sexual, mi aceptación de ellos hacia mí. Empiezo a construir una vida laboral, porque desde ese entonces que laboro, empiezo a ser totalmente independiente desde el interior, o la cerveza que me tomo, todo viene de mi propio trabajo. Entonces hubo momentos muy difíciles, muy complicados, en los cuales dependió mi carrera, donde tuve que cuestionarme si podía o no, si podía seguir o no. Entonces fue una lucha el poder estar donde estoy y ver que esa persona no tuvo, entre comillas, por decirlo así, piedad, no tuvo sensibilidad para decir, bueno, ¿qué pasa con mi hija? Todos los días amanece, pero ¿qué pasa con ella? ¿Será que come, no come? ¿Cómo se estará solventando? ¿Qué estará haciendo? Entonces, eso a mí me somete a un pensamiento bastante negativo hacia él. Entonces creo que eso es lo que yo realmente omitiría, porque llegaría un momento en que alguien me va a preguntar. Yo hablo mucho de mi mamá, mis hermanos, mi mamá, mis hermanos. De hecho, tengo una figura paterna que es mi hermano mayor. Para mí él es mi papá. Cuando yo hablo de mi papá, es él. Pero llegan momentos en que tengo que aceptar de que tengo un papá biológico, ¿verdad?
Entonces, para mí ese es mi único punto negativo en la construcción de vida que he hecho hasta ahora. La verdad, eso es lo único que yo omitiría. Si fuera a escribir una historia sobre cómo fue descubrir sus opciones sexuales, ¿cómo sería esa historia? Bueno, ¿cómo sería? Bueno, pues tengo varias experiencias. La verdad, empiezo a construir esa orientación a partir de los 15 años. Haría una historia bastante entre divertida, entre bastante constructiva, porque empiezo a darme cuenta de la responsabilidad que tengo, porque yo empecé a salir a rumbas muy peque, porque a mí la edad no se me notaba. Empecé desde los 15 años a rumbear y identificar muchas personas totalmente diferentes a mí en todos los contextos, en todos los espacios. Entonces de ahí aprendí a sacar cositas para construirme y ser lo que hoy por hoy soy, ¿no? Muy selectiva, bastante selectiva, por ejemplo, en mis amistades. Conozco mucha gente, pero con muy pocos amigos. Entonces, construiría una historia partiendo de esa relatividad, ¿no? Entre esa construcción y lo que tienes a tu alrededor y cómo eso te aporta para poderte formar. ¿Cómo fue la reacción de su familia, por ejemplo, al decirles cómo fue ese proceso de decir, yo soy mujer, pero eso no me condiciona mi género, no, mi condición biológica no me condiciona? Fue un proceso bastante arduo. Como lo dije anteriormente, me identifico desde muy pequeña. Con mi madre desafortunadamente no alcancé a hacer ese proceso, pero yo creo que, como dicen por ahí, todo instinto maternal identifica al otro. Creo que ella sí sabía muchas cosas de mí, alcanzó a identificar varias. Y en los últimos espacios que compartimos creo que hubo una buena aceptación por parte de ella. Con mis hermanos hubo un proceso diferente porque mi familia materna viene de una estructura social muy machista, porque ellos son de un pueblo donde el pensamiento es bastante cerrado. Entonces me tocó prácticamente que aliarme con mis cuñadas, que ellas fueran como ablandando ese pensamiento que ellos tenían frente a la homosexualidad. Poco a poco yo empecé a llevar a mi pareja a mi casa, a generarle un espacio dentro de mi familia. Ya obviamente ellos empiezan a identificar que Ángela todo el tiempo estás con la muchacha nunca trae un novio. Ellos presenciaron algún día una conversación que tuve con mi madre. Entonces ya empiezan a manifestar una aceptación hacia mí. A tal punto que hoy por hoy, incluso mis sobrinos, ya es algo totalmente normal. Mis cuñadas, una reunión familiar, mis cuñadas y la pareja de mi tía, fulanita de tal, no importa. Ya es una aceptación totalmente diferente en mi casa, donde abren las puertas, merece el mismo respeto que yo, el mismo espacio que yo, la misma porción de comida o más que yo, la verdad, con muchísimo respeto hacia ella. Entonces, hoy por hoy, con toda mi familia vivo bastante satisfecha, muy satisfecha y bastante agradecida por ese proceso que fue bastante dispendioso, muy complejo, pero que hoy tiene unos muy, muy buenos frutos. No fue para nada difícil, la verdad. Y por ejemplo en el caso de amigas y amigos, cuando para abordar el tema, para decir mi opción es esta, ¿sí? O sea, mi opción es que me gustan las mujeres. ¿Cómo fue
la Cuando, reacción cuando lo empecé a hacer de manera ya más abierta, extenderlo ya a otros círculos, ya no solamente la familia, sino extenderlo con amigas, con amigos? la verdad yo no tuve ningún inconveniente, partiendo de que mi familia supiera, nunca le he visto un pero a que los demás lo sepan. Ya. Hoy le coloco el pero en el sitio en el que trabajo ahora, la verdad. Pero nunca tuve ningún inconveniente en decirle a mis amigas, yo soy gay, soy lesbiana y las mujeres me encantan, me gustan. Creo que cuando retomé mi carrera, de hecho en la universidad pasó algo muy particular, porque uno de mis profesores nos estaba haciendo una intervención terapéutica grupal y todo el mundo habló acerca de cómo se sentían ella con su novio, él con su novia, y manifestaban sus experiencias sexuales. Yo era nueva en ese grupo, después de un año de haber suspendido mi carrera, retomo con unas personas nuevas. Y en esa primera semana no tuve reparo en decir, bueno, mi relación es totalmente diferente a ustedes, porque yo vivo una relación homosexual, yo vivo una experiencia sexual, es con otra mujer. Entonces obviamente todo el mundo me miró y dijo, miércoles, esta nena es gay. Entonces hubo manifestaciones de nenas que dijeron, bueno, yo no tengo ningún problema con ella, Pero no siempre y cuando ella no tenga ningún tipo de manifestaciones hacia mí. Habían compañeros que decían, no, me parece excelente, porque tal cosa, y deliberaban pues sus ideas. Creo que eso fue lo más atrevido que yo pude haber hecho con personas que en efecto no conocía ninguna, ¿verdad? Pero que de una u otra manera eso me permitió ganarme un respeto de ellos hacia mí, ¿no? Cuando apenas conozco a una persona y empiezan a hablar de cosas, y si yo siento que vale la pena manifestar mi orientación, yo no tengo ningún problema en decir, ve, fulana de tal, estás pensando de una manera errada o estás pensando de una manera muy buena y me siento identificada con esto y esto porque yo soy esto, esto y esto. De resto no, hasta el sol de hoy no he tenido ningún inconveniente. De pronto sí a la expectativa de personas que me conocen y no saben mi orientación, de pronto juzgan y cuestionan ello. No sé qué pueda pasar en cuanto a su pensamiento después de que se enteren de lo mío hacia mí. Pero frente a mi defensoría ante ello, creo que tengo bastantes pensamientos muy claros para quedar bien y defender mi orientación sexual ante personas que de pronto quieran cuestionarla. ¿Se siente aceptada? Sí. ¿En alguna ocasión se ha sentido rechazada? Mi círculo social, familiar, Sí, en en todo. algún escenario, socialmente. Sí, sí me he sentido rechazada. ¿Por qué razón? Por lo que he sido muy reiterativa y es el sesgo que todavía se tiene frente a esta condición u orientación sexual. Casualmente ahora comentaba frente a que en mi grupo de trabajo ese pensamiento está bastante sesgado y como ellos no saben mi orientación, entonces escucho comentarios un tanto muy... a ver, se me escapa la palabra, muy discriminativos, la verdad. Entonces, tengo que prácticamente comer callada hasta que llegue el momento dado en que yo pueda decir, oye, respeta esta orientación porque yo hago parte de ella. ¿Ves? Pero creo que me falta un poco para poder tener esa aceptación entre ese grupo tan pequeño, laboral. Creo que no es el momento. Quisiera que el momento se diera cuando yo ya esté en otro espacio laboral, la verdad, no ahora. Pero básicamente sí me he sentido rechazada por ese grupo únicamente. De resto, no, la verdad no. Ni siquiera por parte de mi familia me he sentido rechazada, solo por este grupo. ¿Y cómo es un día cotidiano de Ángela? Un día cotidiano de Ángela. Si hablamos entre semana... Entre semana, ¿y cómo es un fin de semana? Entre semana, pues me levanto bastante temprano, desayuno muy temprano, me voy a trabajar, me desplazo, viajo todos los días, me desplazo a mi sitio de trabajo,
Eh, Hago pues mis actividades que están contempladas en mi cronograma, atenciones a estudiantes o atenciones a niños, si tengo atenciones a padres o diferente actividad que tenga en la institución. Llego a casa, tengo el hábito de ir al gimnasio, me queda un tiempo libre, suelo leer o encontrarme con algún amigo, esperar más o menos tipo 9 de la noche para listar lo que tengo para el otro día. Y esa prácticamente es la rutina en la semana. Eh, de hecho, intento ser muy autodidacta. Considero que mi trabajo me ha generado un confort en el cual